buenas noches, televidentes. Bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Y sí, algo bastante diferente. Señores, nos adaptamos al modelo de podcast. Ya nos tocaba, yo creo que ya nos tocaba Pineda, ¿verdad? Bueno, yo soy un hombre de la vieja... Un hombre adaptable. De la vieja guardia, pero esa es la realidad de hoy. Un joven de primera generación. No, definitivamente. Y ya nuestro invitado relució. Relució porque su voz se entiende sin presentarlo. Pelegrín Castillo, bienvenido. Muy contento. Castillo Semán. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en compañía de ustedes, Diana, Miguel, enviándole un saludo afectuoso a nuestro gran amigo Ercilio. Así será. Así será. Y bueno, usted tiene un honor que nadie puede decir que lo tiene. Usted es el primer invitado del podcast El Pueblo Cuestiona. Una distinción que me honra mucho. Definitivamente. Miguel, te doy el honor de la primera pregunta hacia nuestro invitado. Bueno, yo recuerdo a Pelegrín Castillo, le decía fuera de cámara, que cuando hacía prácticamente pininos en la carrera política, yo lo entrevistaba en la otrora emisora RPQ Cadena Azul, que está ubicada en la calle Espaillat, esquina Conde, y confieso con toda franqueza, con toda sinceridad, que como Pelegrín estaba comenzando, uno nunca piensa, y ya siendo hijo ¿de quién es? De un visionario como Marino Vinicio Castillo, uno dice, bueno, para ponerse las botas, los zapatos de este ilustre dominicano va a ser muy difícil. Pero con el pasar del tiempo, Pelegrín Castillo se ha convertido en una de las figuras de los políticos, de los dirigentes más admirado, escuchados y respetado. Claro. Y yo creo que es, entre otras cosas, porque se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos. Es de los pocos dirigentes políticos que, como dice el doctor Guido Gómez Mazara, el hijo de mi admirable amiga Carmen Mazara, son pocos los que manejan la agenda temática. Así es. Incluyendo a los precandidatos presidenciales del PRM fundamentalmente, que son los que están lanzados, y también los del PLD, aunque en el PLD está Francisco Javier García, que es muy bueno. Pelegrín, pero ya vamos a entrar en materia. No hay duda de que se hace... Te agradezco esa palabra de reconocimiento. Sí. No hay duda de que se hace inevitable, se hace obligatorio que entremos en la guerra de Irán. Sus implicaciones que ya de hecho se están sintiendo en el país y en el mundo. ¿Y de qué manera? Tú que eres de los pocos también politólogos dominicanos, ¿qué tú vislumbras? Mira, yo vengo diciendo, y no solamente diciendo, escribiendo. De hecho, publiqué un libro hace ya 3 años que se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe. Muy bueno. Y vengo señalando que tenemos que hacernos cargo de una realidad. El mundo está viviendo la primera guerra mundial híbrida o la primera guerra global híbrida. ¿Por qué híbrida? De 4ª generación. Mira, el concepto de la guerra que ha acompañado a la humanidad desde el tiempo... Desde el inicio de la humanidad. Desde la noche de los tiempos, como se dice. Ha ido evolucionando. Dejando atrás el periodo de las hordas que luchaban en las estepas. La realidad es que en
hay una guerra de primera generación donde se creaban unas unidades de combate de línea, columna, que iban como unidad a enfrentarse a otras en un campo de batalla. Con estructura. La mayoría de las veces sin involucrar a la población civil, salvo que hubiera algún sitio de alguna ciudad. Eso pasaba después. Esa guerra prevaleció, guerra de primera generación. Cuando tú ves la legión romana, integrada por centurias, por decurias, tú ves ese concepto de... Ese combate cuerpo a cuerpo, con armas cortas, sí, con lanzas, con flechas, con defensa, con caballo, pero eran ejércitos que se enfrentaban. Posteriormente, en la medida en que fue avanzando la tecnología y se fueron incorporando los cañones, las ametralladoras, los nuevos métodos, ya empezó a cambiar el concepto de guerra. Se usaban los cañones, antes se usaban las catapultas. Sí. Por ejemplo, la caída de Constantinopla se produce por el uso de los cañones. Los cañones. Los turcos usaron los cañones y derrumbaron. Destruyeron la ciudad. Totalmente. Destruyeron. Totalmente. Pero todavía seguía siendo la guerra de primera generación. Propiamente, en el siglo XIX se da un salto con la revolución industrial, porque ahí en ese proceso se incorporan los trenes, cañones móviles. Con ruedas, ametralladoras, rifles de largo alcance. Y tú lo ves en guerras europeas que se dieron, especialmente en la guerra franco-prusiana, donde Alemania vence a Francia y se consolida como la potencia europea bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Y lo ves también en la Guerra Civil Norteamericana, porque ahí incluso se estrenó hasta el submarino. Y los barcos bajo el agua ya era. No, y los barcos eran acorazados. Y se usaba también el globo para empezar a observar. Desde arriba. La secesión. Sí, la guerra de secesión. En la Guerra Civil Norteamericana. Entonces ahí empezó a cambiar, porque ya la efectividad, la mortalidad de las armas eran de tal naturaleza que los ejércitos empezaban a atrincherarse. Grandes trincheras. Se formaban. Los pelotones, las cosas. Entre ese periodo y la Primera Guerra Mundial, propiamente ahí estamos hablando de la guerra de segunda generación. Porque... ya un poco más evolucionada. Evolucionada con la incorporación de las tecnologías, y ahí era guerra de posiciones fijas, y también de movilidad en cuanto a la capacidad de mover por trenes los armamentos, las armas, el avituallamiento, etcétera, etcétera. En la Primera Guerra Mundial empezó una transición hacia la guerra de tercera generación, que fue ya, eso se vio ya en la Segunda Guerra Mundial. El tanque tenía más movilidad, los aviones tenían más velocidad y más poder de ataque. Ya habían submarinos. Ya los submarinos operaban a largo alcance. Cambió el concepto y los alemanes desarrollaron el concepto de la acción combinada de armas. Y ahí pasó a convertirse en la guerra de tercera generación, porque había mucha coordinación entre los ataques aéreos, los ataques de iban en sincronía. La caballería, los tanques,
vehículos de traslado de tropas, etcétera, etcétera. Entonces era una guerra rápida. Ya no era de posiciones. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial podían haber trincheras, pero el uso del arma aérea hacía la diferencia. La artillería tenía más alcance, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hasta ahí vemos la guerra de la tercera generación. Cuando viene la guerra, al final de la guerra se usa el arma nuclear. En Japón, Hiroshima, Sí, En Japón. Nagasaki. Eso cambió totalmente el concepto de la guerra. No tenía precedente, era un arma que no tenía precedente. ¿Por Pelegrín. qué? Porque Estados Unidos demostró tener un poder enorme, capacidad de... Una capacidad de destrucción. de destrucción en impresionante. segundo a los adversarios. Mucha gente criticó eso, dijo que eso se pudo haber evitado. La verdad es que cuando se hicieron los cálculos, en la guerra isla por isla, casa por casa en Japón, los japoneses defendiendo a su emperador considerado una divinidad. Y la resistencia. Eso era el cálculo que ellos veían hicieron de la resistencia. Iba a durar años esa guerra. Cuidado si no hubiera terminado todavía esta fecha. Costo en vida, como Entonces, dijo. Increíble. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la guerra cambió de concepto. Que ya ahí tú tienes el arma nuclear que tiene un valor sobre todo para disuasión, Disuasivo. para intimidad. Claro, de amenaza. ¿Qué pasa? Como el mundo estaba dividido en bloques, el campo socialista, con la Unión Soviética a la cabeza, desarrolló también su arma nuclear en el año 49, la estrenó con un poder también enorme, hicieron unas demostraciones de fuerza enormes, y entonces cambió el concepto de la guerra. Fíjate que de ahí pasamos a la Guerra Fría, que se considera, mucha gente dice que eso no fue una guerra, y yo digo que propiamente fue la tercera guerra mundial, porque fueron 92 conflictos. 92 conflictos. Y se extendieron por años. Que se desarrollaron en todo el mundo, empezando por Corea. La guerra de Corea, sí. Ahí empezó la Guerra Fría en forma caliente. Después Vietnam. Luego, ¿qué pasa? Una superpotencia como Estados Unidos pasó mucho trabajo en Corea. ¿Por qué? Porque teniendo el arma nuclear, tenía el problema de usarla. Porque ya la había usado en Japón, pero, como decía Winston Churchill, a propósito de situaciones como esta, decía, las grandes potencias con más capacidad militar muchas veces pierden la guerra porque los escrúpulos le impiden desplegar todo su poder, mientras que países más débiles las ganan porque, aprovechándose de su debilidad, son más audaces y desafiantes. Eso pasó en Vietnam. Pero eso está pasando en Irán ahora. Espérate, eso pasó en Vietnam. Esa gente, excúsame, Pelegrín. Óyeme, en Vietnam, Estados Unidos, en la doctrina que tenía, solamente contemplaba el uso de armas nucleares si China se involucraba con una invasión masiva, como lo hizo en Corea. Porque Señores, en Corea, MacArthur le recomienda al presidente, bueno, el diferendo mayor vino por eso, porque él estaba amenazando con el uso de armas nucleares contra el territorio chino y Pelegrín, las tropas chinas. Pineda, me van a disculpar, Sí. pero a pesar de estar en podcast tenemos que ir a compromisos comerciales, porque si no, no vamos ni a podcast, ni a una cosa, ni a la otra. Oye. Entonces, dejando esa idea sobre la mesa, Sí.
Espero que lo tengan grabado. Luego de la pausa vamos a seguir con esta conversación que es más que necesaria para entender el contexto político de por qué estamos en guerra ahora mismo. Porque todo no empezó de un día para el otro, eso tiene historia. ¿O no, Pelegrín? Historia, sí, la estamos haciendo ahora. ¿Qué es la que estamos haciendo? Y ahora vamos al conflicto presente. Así es. Aterrizar, ya. Así es. Fuimos a las así es. raíces, ahora vamos al conflicto presente. Así es, ya volvemos.